el ejemplo 2 dice f de x es igual a menos x a la 2 más 4x menos 3. Y utilizando esa función, vamos a buscar, en el caso A, si el dominio de f es el intervalo de 1 a 4, hay que sacar el ámbito. Y el caso B me dan otro dominio, que sería el intervalo de menos 2 a 0, y buscamos el ámbito también para ese otro dominio. Entonces estos dos ejemplos son de encontrar ámbitos con dominios que no son todo R, sino que son intervalos. Entonces, bueno, para resolver esto, para encontrar el ámbito de una función cuadrática cuando el dominio es solamente un intervalo y no es todo R, sino que es un pedacito, es un intervalo nada más, se tiene que hacer un análisis donde hay que tomar en cuenta la concavidad, el vértice y los extremos del dominio, ¿verdad? Como es el ámbito, estamos hablando de las imágenes, ¿verdad? De los extremos del dominio, ¿verdad? Bueno, el análisis es el siguiente. Son dos casos. El primer caso es si el vértice está metido dentro del dominio. Entonces, bueno, hay que calcular el vértice y fijarse si la coordenada x del vértice pertenece al dominio. Entonces, si la coordenada x del vértice pertenece al dominio, aquí voy a marcar lo que corresponde aquí. Entonces, esto es lo que hay que hacer cuando la coordenada x pertenece al dominio. Entonces, si la coordenada x del vértice está en el dominio, o sea, el vértice está dentro del dominio de la función que vamos a graficar o que vamos a analizar, entonces el ámbito de esa función va a ser el intervalo que se forma con la coordenada y del vértice. Vean que ahora estamos hablando de la coordenada y del vértice, ¿verdad? Para el ámbito se usan las coordenadas y, ¿verdad? Las imágenes. Entonces, el ámbito va a ser el intervalo que se forma con la coordenada y del vértice y la imagen del extremo del dominio que se encuentre más alejado del vértice, ¿verdad? Una de las dos imágenes de los extremos del dominio va a estar más alejada del vértice, ¿verdad? Entonces, con esos dos numeritos es que se forma el ámbito. Obviamente, como es un intervalo, tenemos que escribir siempre respetando el orden de menor a mayor, ¿verdad? Que así se escriben los intervalos, primero el número menor, después el número mayor, y lo de los extremos están cerrados o abiertos, ¿verdad? Con respecto a los extremos del dominio. En el extremo donde está el vértice, sí siempre va a estar cerrado. Bueno, ese es el caso de cuando el vértice está dentro del dominio. El otro caso es cuando el vértice no está dentro del dominio. O sea, si la coordenada x del vértice no forma parte del dominio, no pertenece al dominio, entonces el vértice no hay que utilizarlo porque está fuera de la función que vamos a analizar. Recuerden que si no está dentro del dominio, no está dentro de la función. Entonces, si el vértice no está dentro del dominio, no lo tomamos en cuenta. Entonces, nos vamos a quedar únicamente con los extremos del dominio, con las imágenes de los extremos del dominio. Entonces, vamos a calcular las imágenes de los dos extremos, ¿verdad? Y con esos dos numeritos que me dan esas imágenes, vamos a formar el ámbito. Igual siempre de menor a mayor, como tiene que ser. Bueno, y aquí apunto una nota. Dice que otra forma de determinar el ámbito sería graficar la función y luego sacar el ámbito de la gráfica, ¿verdad? Pero eso solamente digamos, eso se puede hacer si sabemos graficar la función, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ya para este ejemplo, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, siempre es recomendable que nos saque la concavidad, bueno, quién es A, quién es B, quién es C, obvio, ¿verdad? Podemos calcular el discriminante para calcular el vértice rápido y evaluamos o calculamos las imágenes de los extremos del dominio, ¿verdad? Entonces, recuerden, sacamos el vértice, sacamos las imágenes de los extremos del dominio para comenzar a analizar. Bueno, aquí vamos a ver, vamos a subir un poquito. Ahí está, bueno, la concavidad nos dio que es cóncava hacia abajo porque la A era menos 1. O sea que va a tener forma de una U volcada, ¿verdad?
el vértice sería el punto 2,1, y aplicando las formulitas, ya ustedes ya saben con las formulitas para aplicar el vértice, entonces el vértice es el 2,1. Y ahora sí, para el ejemplo A, vamos a subir un poquito para ver los dominios. En el ejemplo A, el dominio sería el intervalo que va del 1 al 4, ¿verdad? Ese es el dominio del ejemplo A, del 1 al 4. Entonces tenemos que calcular las imágenes del 1 y el 4, ¿verdad? O buscar cuál es la más alejada para calcular esa nada más. Bueno, vamos a ver. Si el dominio es del 1 al 4, entonces, en este caso, el vértice sí forma parte del dominio, porque vean que la coordenada X del vértice es el 2. El 2 está entre el 1 y el 4, quiere decir que en este primer ejemplo, en el A, el vértice sí forma parte del dominio. Entonces, el ámbito va a usar la coordenada Y del vértice, que sería el 1, esta, y hay que buscar cuál de estos dos extremos está más alejado con respecto al vértice, ¿verdad? Una manera de hacerlo sería buscar las imágenes del 1 al 4, o otra forma sería pensar cuál número está más lejos, si el 1 o el 4 del dominio, del vértice. Bueno, yo lo voy a hacer encontrando las imágenes. Entonces la imagen del 1 para la función que teníamos, ¿verdad? Que era esta, me va a dar 0, y la imagen de 4 me va a dar menos 3. Entonces hay que utilizar la que está más lejos del vértice. Recuerden que el vértice, la coordenada y el vértice es el 1. Entonces, ¿cuál está más lejos? ¿El 0 o el menos 3? Bueno, obviamente es el menos 3. Entonces el ámbito sería el intervalo que se forma con el 1 y el menos 3. Nada más falta escribirlo de la manera correcta. Entonces, de menor a mayor, el menor es el menos 3, el mayor es el 1. Entonces el ámbito sería desde menos 3 hasta el 1. En el 1 tiene que ir cerrado porque es el vértice. En el menos 3 me tengo que fijar cómo está el extremo del dominio que corresponde a este menos 3. El extremo del dominio que correspondía al menos 3 era el del 4. Entonces vamos a ver el dominio. Pero otra vez, vean que el 4 estaba cerrado. Quiere decir que este menos 3 en el ámbito tiene que ir también cerrado. Entonces en este caso el ámbito sería de menos 3 a 1. Ambos extremos cerrados. Bueno, para el ejercicio B, entonces el dominio, voy a subir aquí. El dominio era el intervalo de menos 2 a 0. Entonces tenemos que igual buscar cuáles son, buscar las imágenes del menos 2 y el 0 y ver si el vértice está metido dentro de este dominio. Pero vean que aquí el vértice, recuerden que la coordenada X del vértice era el 2. El 2 no pertenece a este intervalo. Quiere decir que en este caso, en el ejercicio B, el vértice no pertenece al dominio. Por lo tanto, no hay que tomarlo en cuenta. Entonces, nada más nos vamos a quedar con las imágenes del menos 2 y del 0. Y después nada más escriben ordenadas de menor a mayor. Entonces, bueno, vamos a calcular las imágenes de menos 2 y de 0. En el caso de la imagen de menos 2 me daría menos 15. En el caso de la imagen de 0 me daría menos 3. Entonces, hay que formar el intervalo con el menos 15 y el menos 3, escribiendo el menor primero y después el mayor. Y recordemos que el menor sería el menos 15, el mayor sería menos 3. En este caso, los dos extremos del dominio están abiertos, quiere decir que los dos extremos en el ámbito van a ir también abiertos. Entonces el ámbito sería desde menos 15 hasta menos 3, abierto en los dos extremos.